Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de La Tierra Podcast, el espacio elaborado desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos para analizar, debatir y difundir información de interés sobre agricultura, ganadería y mundo rural. En este capítulo vamos a hablar sobre una temática muy interesante, pero sobre la que hay un gran desconocimiento entre el público general, que es la recolección de alimentos, y especialmente la maquinaria que se utiliza para recoger dichos alimentos. Y es que la agricultura moderna no puede entenderse sin la maquinaria de alta tecnología que se utiliza en todos los sectores para recoger los alimentos. Para ello contamos hoy en La Tierra Podcast con Juan Marugán, responsable de producto de la línea de recolección de New Holland, marca que patrocina este episodio. Bienvenido, Juan, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme y permitirme ser una voz en vuestro podcast. Este podcast lo escucha un público muy diverso. Desde luego lo escuchan principalmente agricultores y ganaderos que quieren estar al día de todas las novedades del sector para desempeñar mejor su trabajo, pero también nos escuchan personas interesadas en el mundo rural, en la agricultura, en la ganadería, en definitiva en la alimentación, en conocer cómo se producen los alimentos que todos consumimos. Pensando en ese público más urbanita, a lo mejor no tan conocedor de cómo funciona la agricultura moderna, me gustaría que explicases, Juan, como experto en recolección que eres, ¿cómo se recogen los alimentos hoy en día? Empecemos, por ejemplo, con los cereales o las leguminosas, ¿no? Los cultivos herbáceos, llamados herbáceos. ¿Cómo funciona una cosechadora? Los cultivos herbáceos, ¿verdad? Pues bueno, nos podríamos remontar a hace muchos años, ¿verdad? Pero esto de la recolección mecanizada pues es un objetivo que se ha perseguido durante, pues desde que los inicios de la agricultura. Puesto que facilita el trabajo tan arduo como es el trabajar la tierra. Entonces, bueno, pues el tema de la recolección creo que casi representa, siempre se ha mirado al tractor como el ejemplo de la mecanización del campo, pero yo casi diría que es la cosechadora, ¿verdad? Es un compendio de máquinas, todas ellas unidas en una sola, un compendio de mecanismos que además, el colofón se le pone ya con las 4 ruedas para que sea desplazable. Entonces, el tema de la evolución de la mecanización de la recolección en concreto, pues se empezó con utilizar pequeñas máquinas que ayudaban a hacer una de las partes en las que podemos decir, separa la recolección de los cereales y de los herbáceos, que es la siega en sí. Entonces se empezaron a crear o a desarrollar con esa primera revolución agrícola que fue la mecanización, pequeñas segadoras de tiro de arrastre manual, animal, diríamos. Y luego pues fue evolucionando a máquinas un poco más complejas, luego ya máquinas estáticas en lo que es la era, que es donde se llevaba el material segado, donde se hacía pues la trilla, posteriormente el aventado para hacer la limpieza. La trilla en el mundo agrícola se denomina el desgranado, al separar al separar el grano de la paja que está unido a través de la espiga. Entonces, todas esas máquinas por separado, una segadora que iba al campo, una trilladora en la era, una aventadora también. Todo este tipo de máquinas se juntaron o se iban juntando o uniéndose hasta completar lo que es hoy un conjunto de mecanismos que es la cosechadora. Entonces, ¿cómo se vienen recogiendo los cereales a día de hoy? Pues los cereales se cosechan o se recogen con lo que se denomina las cosechadoras. Las cosechadoras pues, se encargan de hacer todas esas funciones parciales que se fueron desarrollando y mecanizando con el paso de los años. Entonces, pues la primera función que tiene la cosechadora es segar la mies herbácea a través de un cabezal recolector que corta la mies, fundamentalmente viene cortándola, pero luego hay otros cultivos como es el maíz que digamos, se puede decir que los ordeña. Expulsa la caña y se queda con lo que es la mazorca, con lo que es el grano. Pero, en definitiva, lo que hace la máquina primero es, claro, una labor de siega, luego hace una labor de trilla o desgranado y posteriormente tiene mecanismos para hacer la limpieza o el aventado. Entonces, ese grano desgranado que me ha mezclado con pequeños trocitos de paja, el tamo, pues lo separa mediante viento y mediante tamices. Entonces, es una máquina compleja
y muy cara a día de hoy, y esas máquinas son las que se encargan de cosechar o de recoger en cuestión de poco más de un mes, digamos en 2 meses. Pues los cereales o los cultivos herbáceos, pues plantados o cultivados en toda España, prácticamente desde el norte hasta el sur. Es una máquina que yo creo que está extendida y que la conoce todo el mundo. A los urbanitas quizá la conozcan más porque se las encuentran de vez en cuando por la carretera, ¿verdad? Porque existe lo que es la figura, al ser una máquina tan grande o tan costosa, mejor dicho, no la puede tener cualquier agricultor. Entonces, pues siempre se ha destinado el uso o el cliente objetivo del uso de esas máquinas viene siendo el cliente profesional, la empresa de servicios. Entonces, esta empresa de servicios, pues para sacar mayor partido y amortizar la máquina lo antes posible, pues todavía a día de hoy pues, mueven la máquina de unas zonas a otras para tener una ventana de trabajo más amplia, hacer más horas por año y amortizarla en menos tiempo. Lógico. Tenemos claro que son máquinas tremendamente complejas y su última complejidad es la digitalización. ¿Qué aporta la digitalización a las cosechadoras? Pues bueno, sí, la digitalización como tal, se puede englobar dentro de lo que es la agricultura de precisión, ¿verdad? Ya las máquinas a día de hoy, no solo las cosechadoras, las máquinas en general ya no son el hardware, el hierro, por decirlo de algún modo solamente, sino que vienen acompañadas de lo que es una tecnología muy avanzada. Todo empezó desde hace mucho tiempo, desde que se empezó a extender al sector civil lo que es el posicionamiento, las señales de posicionamiento global. Entonces, desde que se pudo ver las posibilidades que se abrían una vez que se podía a nivel remoto conocer la posición de una cosechadora y se podía tener incluso conectividad con ella ya a posteriori, pues se empezó a desarrollar todo esto y estamos a día de hoy, cada día parece que se abren nuevas ventanas y nuevas posibilidades. Entonces, la cosechadora es una máquina que de por sí recoge el fruto, es decir, cierra el ciclo de un cultivo. El ciclo empieza en la sementera, pues prácticamente hemos terminado la sementera en esta campaña, ¿verdad? Ahora mismo. Se hace la siembra, se hacen los tratamientos de cuidado del cultivo, se abona, se fertiliza, se hacen los tratamientos fitosanitarios correspondientes y luego, pues, de ese trabajo se recoge. La cosechadora cierra el ciclo, pero desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista digital, la cosechadora se puede entender que es la máquina que abre un nuevo ciclo porque ahora con la digitalización, ¿qué es lo que aporta la cosechadora? Lo que primordialmente se vio y que podía aportar la cosechadora era dar datos de rendimiento relacionados con la posición, con la ubicación por cada zona de la parcela. Todos los agricultores saben que las parcelas son heterogéneas. Una parcela tiene zonas buenas, malas, regulares, dentro de que las hay zonas muy fértiles, muy buenas, zonas malas, pero siempre hay zonas mejores, zonas peores. Entonces la cosechadora, a partir de conocer la posición de ella y a partir de poder poner sensores que nos dan el rendimiento que se está obteniendo, combinando esos dos datos, nos permiten saber el rendimiento no solo medio, sino zonificado. Es lo que se viene denominando los mapas de rendimiento. Entonces, eso es lo que se empezó a trabajar con ello. ¿Por qué? Porque es el punto de partida, por eso digo que inicia un ciclo. Estos mapas de rendimiento suponen el punto de partida para la nueva campaña. El agricultor se le abría la posibilidad con esta nueva información de poder trabajar en años posteriores a esa recolección, poder trabajar ya no de una manera generalizada o no de una manera media, sino de una manera localizada. Y en las zonas en las que son más productivas podemos utilizar una estrategia en términos de dosis de siembra, dosis de abonado, tratamientos de malas hierbas, diferente a la otra. Pero claro, todo eso ya traía implicado el que hay que utilizar máquinas de siembra, máquinas de tratamientos que tengan la posibilidad de hacer aplicaciones o dosificación personalizada y variable.
todo esto que se viene denominando hasta ahora. Y estamos en esa situación. A día de hoy, la agricultura española, que es fundamentalmente en este tema de cultivos de secano, es una agricultura, pues claro, como digo, de secano fundamentalmente. Hay millones de hectáreas, pero las producciones no son muy altas. Entonces, esto, a día de hoy, hay agricultores que lo conocen muy bien, pero se está desarrollando y se está extendiendo. Ha habido ayudas, como sabemos, para la compra y la adquisición de maquinaria con estas tecnologías. Y bueno, pues estamos en ese camino. Yo creo que es el camino correcto y es el camino en el que se está desarrollando la maquinaria agrícola a día de hoy y la cosechadora, por supuesto. El hardware, el mecanismo de trilla, de separación, de limpieza, está muy avanzado y eso tiene poco recorrido. Lo que tiene más recorrido es la tecnología, la digitalización, la agricultura de precisión y que cada día surgen nuevas cosas. Ya digo, junto con esto la cosechadora, yo creo que lo fundamentalmente que aporta es esto de los mapas de rendimiento. Luego ella trae consigo otra serie de cosas aprovechándose de esta tecnología. El autoguiado, las cosechadoras ya son capaces de guiarse. La conectividad. Un propietario que tenga varias cosechadoras es capaz desde el móvil o desde la oficina con su ordenador de conocer la posición de cada cosechadora, de conocer un montón de parámetros y variables del motor, no solo datos agronómicos de rendimiento, sino datos también de la propia máquina, de cómo está trabajando. Si está parada, si no está parada. Y, bueno, en fin, este tipo de herramientas tecnológicas le permiten organizar y tener un montón de datos que todo redunda en lo que hemos hablado al principio, tener más productividad. Efectivamente. La gama de New Holland, cuéntanos un poco, Juan. ¿Tiene todas vuestras cosechadoras ya vienen con toda esta tecnología, por ejemplo, digital? Bueno, esta tecnología, como digo, se está desarrollando y se está extendiendo. Y al igual que otras tecnologías más de andar por casa, como era, yo qué sé, por ejemplo, el picador para picar la paja, pues hace 20 años eso era un opcional. La doble tracción, que permitía a las cosechadoras pues, tener más posibilidades de andar, pues también se empezó a ofrecer como opción. Claro. Bueno, pues en el tema de la digitalización estamos en una fase, no voy a decir inicial, estuvimos en una fase inicial hace ya unos años, también depende de qué tipo de tecnología estemos hablando, si es GPS, si mapas de rendimiento, si conectividad, pero podemos decir que la gama alta, la gama más cara, es una máquina que ya ofrece de serie todo este tipo de tecnologías. Va incluido en ello. Pero también tenemos, claro, series de cosechadoras para, digamos, los agricultores más o menos grandes, pero no para empresas de servicios, que quieren tener una cosechadora para hacer ellos su propia recolección y prestar servicios quizás a los agricultores del mismo pueblo o a alguna zona de esta. Entonces tenemos ese tipo de cosechadoras que van dirigidas a un público más, digamos, que no va a trabajar tantísimas horas con la cosechadora, pues eso lo ofrecemos, por supuesto, en todas las cosechadoras, pero en opción. Y que sea el agricultor el que decida hasta qué nivel quiere tecnificar a su cosechadora. Si quedarse en los mapas de rendimiento, si añadir mapas de rendimiento más autoguiado, en fin, hasta llegar a un pues, nivel máximo. Y cada día, digamos, que van surgiendo nuevas ideas con esto. Sin duda. Uno de los aspectos clave en el manejo de esta maquinaria es la formación de los agricultores. ¿Qué nos puedes destacar sobre este aspecto? ¿Qué os demandan los agricultores a una marca como New Holland? Pues sí, efectivamente. Has dado en el clavo en un punto muy importante del tema del manejo de una maquinaria, la máquina que tiene cierta complejidad por lo que hemos comentado. Que una cosechadora la entendemos como una máquina, pero en sí mismo, en su esencia, es un conjunto, una integral de máquinas que tienen que trabajar de manera conjunta. Entonces, se requiere que el operario que se sube a una máquina no solo sepa conducir la máquina, que ya de por sí, pues por el volumen que tiene, implica cierta pericia o experiencia, sino que también tiene que saber cómo están funcionando todos los componentes internos para, en el caso de que estés haciendo un trabajo no muy óptimo, es decir, que tengas pérdidas de grano, ese es un concepto que no lo tienen otras máquinas. Un coche funciona bien o funciona mal. Un tractor funciona bien o funciona mal. Una cosechadora, aparte de que funcione bien su motor o funcione mal, o que un rodamiento esté mejor o esté peor, resulta que nos puede tirar grano. Y eso necesita una formación y unos conocimientos diferentes a los de reparar una electroválvula o un rodamiento o cambiar una correa.
Entonces, eso implica que el operario necesita unos conocimientos para poder realizar los ajustes necesarios a la cosechadora para que haga un buen trabajo. Entonces, esos dos ámbitos hay que conocerlos bien. Entonces, desde nuestra empresa, pues damos mucha importancia a la formación y a que el operario y al que compra una cosechadora, que hace una inversión muy fuerte, pues por lo menos le saque el máximo partido a lo que ha comprado. Entonces tenemos un programa que denominamos Harvest Master, que organizamos, bueno, pues cursos de formación a nuevos usuarios o a nuevos compradores, a los que han adquirido cosechadoras, no solo cosechadoras, también pues, otras máquinas de recolectar, como puedan ser empacadoras. Les hacemos unos cursos de formación en el que ya los dividimos en dos. Por un lado, damos cursos de formación para lo que es el manejo en sí, los ajustes en sí, y luego, paralelamente, un curso de lo que es nuevas tecnologías. Manejo del guiado, cuando llevan guiado automático, cuando llevan los mapas de rendimiento, cómo se vuelcan los datos al ordenador, cómo se imprimen, cómo se les da, en qué formato se sacan a sus clientes cuando hablamos de empresas de servicios. Las empresas de servicio ahora mismo no solo prestan el servicio de recolección, sino que también dan a sus clientes, o pueden dar con estas tecnologías a sus clientes, no solo el grano, sino información de qué es lo que ha pasado en su parcela, con su mapa, con sus distintos colores y sus zonas de más y menos producción, para que el propietario sea capaz de, o el agricultor sea capaz de luego, tenga, digamos, la posibilidad de hacer un manejo diferenciado por zonas. Y bueno, pues este tema de la formación, como digo, pues es muy importante, por supuesto, porque si no, pues no podríamos sacar el partido que ofrecen estas tecnologías. Desde luego. Imagino que en esos cursos de formación y en general en vuestro trabajo diario manejáis muchísima información. No sé si podríais destacarnos alguna curiosidad sobre vuestras cosechadoras. ¿Cuántos sensores tienen? ¿Cuántas hectáreas pueden trabajar al año? No sé, algún dato que resulte curioso para los oyentes. Bueno, pues para los urbanitas, como hemos dicho, bueno, para la gente que es un poco menos conocedora, ¿verdad?, del mundo agrícola, los coches se mide, por ejemplo, su uso, o su evolución o su desgaste. Sí, el nivel de uso se viene midiendo, ¿verdad?, por kilómetros. Cuando hablamos de maquinaria agrícola, pues la maquinaria agrícola es una maquinaria que tiene una velocidad de desplazamiento de por sí muy, muy lenta. Entonces, tiene una complejidad en las transmisiones muy grande, pero se desplaza como máximo, bueno, pues a 40. Ahora los tractores más modernos quizás puedan llegar a 60, pero a lo que voy, no se mide su uso por kilómetros, ¿verdad? Se mide por horas. Por horas de uso. Y en concreto las cosechadoras llevan dos contadores. El contador de horas de motor, que se han de tener en cuenta pues, en los mantenimientos para los cambios de aceite del motor y tal, pero también tiene un segundo contador, que es el contador de horas de trilla, que da indicación o da una idea de cuántas horas de trilla o cuántas horas de trabajo, de cosecha o de recolección ha tenido. Entonces tiene esos dos contadores. Es una peculiaridad, ¿verdad?, de las máquinas, que todos los usuarios, por supuesto, lo saben. Entonces, sensores, pues cada vez llevan más las cosechadoras. Y es cierto que los usuarios de cosechadora de por sí, que ya digo, han evolucionado a empresas de servicio, muchos de ellos, no digo exclusivamente, pero muchos de ellos, tienen la peculiaridad de que casi todos son muy autodidactas, están especializados y saben manejarse muy bien en el mundillo de la reparación, de los ajustes, de perfeccionar algo que ellos tienen y que tienen unas ideas muy buenas. Realmente es una fuente, ya no digo de inspiración, sino de ideas, ¿verdad?, el cliente. Y desde luego nosotros no desaprovechamos esa posibilidad. Pero a lo que voy, que estos clientes que tienen esa capacidad de poder autorrepararse muchas veces la cosechadora con tantos sensores, ahora ya empieza a complicarse la cosa. Ahora ya no es solo el hardware, los rodamientos, las correas y este tipo de cosas. Ahora ya la electrónica está tomando cada vez más peso y eso no se ve. Eso no es palpable. Claro. Con lo cual, la reparación y este tipo de cosas, de la parte electrónica, ya sobrepasa a cualquier usuario o a cualquier mortal, ¿verdad?, digamos, que no tiene una especialización en esta rama. Entonces, cada vez va tomando más peso este tipo de componentes. ¿Cuántos sensores? Pues cada año yo diría que se incrementa en más. La arquitectura electrónica de las cosechadoras
pues ya no son el cableado que activa relés y tal, sino que utilizan pues un lenguaje de comunicación que es las líneas CAN, pues para reducir el número de cableados para funcionar. Utiliza la última tecnología que podamos ver en el sector del automóvil, eso está claro. Con la dificultad que pueda entrañar el tener que trabajar en unos entornos muy hostiles como es el campo. Es el polvo, es el calor y todo ese tipo de cosas. Aparte que todo esto viene alineado luego con el cumplimiento de la normativa de emisiones, que en otros países la maquinaria agrícola está exenta porque se venden, cosechadoras, estamos hablando de 150 cosechadoras o 200 cosechadoras nuevas al año frente a 1 millón de coches por año en España. Claro, ¿cuánto puede contaminar 150 máquinas? Bueno, pues frente a 1 millón de coches es una cifra despreciable, pero digamos que en la Unión Europea hay que cumplir la normativa de emisiones. Pues la normativa de emisiones implica que tiene que trabajar en un sistema de descontaminación en el motor, pues en un entorno, como decimos, hostil, a 40 grados muchas veces, un montón de polvo, una temperatura del motor que de por sí genera mucha temperatura. Bueno, pues todo ese tipo de componentes complica las cosas, aparte de todos los mecanismos que de por sí tiene una máquina. Entonces, pues hay que intentar conseguir que la máquina funcione perfectamente, pero siempre hay que mejorar algo, porque está claro que las máquinas están hechas por personas y las personas pues cometemos errores. Pero bueno, esto es prueba y error. Claro. ¿Y cuáles son las líneas ahora, vuestras principales líneas de trabajo con las cosechadoras? ¿En qué estáis trabajando ahora mismo? Hay una serie de líneas y de desarrollos que sobre todo y fundamentalmente están basados en lo que hemos comentado antes, en la mayor oferta de tecnología. Entonces, pues, como digo, está implantadísimo el tema del autoguiado, está implantadísimo en cosechadoras, hablando en cosechadoras, el tema de los mapas de rendimiento. Está muy implantado la conectividad y fruto de esa conectividad pues cada día surgen nuevas ideas. Entonces se están utilizando, por ejemplo, ahora ya se está lanzando la sincronización y el compartir los datos de líneas de guiado, el compartir los datos de área trabajada entre cosechadoras que estén trabajando en la misma parcela. Eso en cosechadoras quizá dices, bueno, pues no es que sea muy interesante o muy importante, pues sí lo es, porque cuando una empresa de servicios tiene varias cosechadoras trabajando en una misma parcela o en una misma finca, el que todas las cosechadoras o las dos cosechadoras que estén trabajando que compartan líneas o ejes de guiado, eso les ayuda y les permite poder trabajar y que no queden zonas sin trabajar, digamos, y les permite que luego a posteriori la empacadora que vaya después pues haga un trabajo perfectamente y no quede rincones o huecos. Y para otro tipo de máquinas la sincronización de ese tipo de datos viene muy bien también. Otro tipo de máquinas de recolección, en este caso de leñosos, si agarramos por ahí, ¿no? Si nos vamos a esa zona. Los leñosos, a diferencia de los herbáceos, no se ve lo que llevas cosechado o no, porque el árbol sigue estando ahí. Entonces, el marcado de la zona trabajada, el que un operario que lleva una máquina sepa qué zona ha trabajado otro operario, eso es, y trabajos nocturnos muchas veces, sin visibilidad, pues toda esa tecnología la tienes ahí disponible en el monitor y tienes clarísimo cuántas calles o cuántas líneas has hecho y cuántas no. Entonces, esa es una línea que se ha desarrollado últimamente. Y luego, pues también se hacen cositas para mejorar la productividad y la comodidad del operador, sobre todo. Entonces, se están implementando novedades como los sacudidores de régimen variable, pues para que se adapten a pendientes, ascendentes, descendentes. Se están desarrollando también para mejorar el sistema de trilla o de desgranado, unos cilindros de más inercia y más progresión en la trilla. Todo ese tipo de cosas pues se están investigando e implantando y bueno, pues después se sigue el procedimiento de siempre, claro, cuando se realiza o se quiere implementar una innovación, pues el equipo de validación que tenemos, pues durante 2, 3 campañas, a veces 4, se realizan esos trabajos hasta que ya se validan y salen al mercado. Y bueno, pues todos los años afortunadamente tenemos alguna de estas novedades, como digo, que nos permiten pues, bueno, tener nuestra maquinaria lo más actualizada posible para que el agricultor, cada vez que tenga que renovar, vea que tiene
a su alcance una máquina que tiene más productividad definitivamente y más capacidad y bueno, le permite ser más competitivo que la máquina que tenía anteriormente. Has introducido uno de los temas que queríamos tratar a continuación, que es el de los cultivos leñosos. Hablemos un poco de cultivos leñosos. ¿Qué maquinaria se utiliza hoy día para recolectar productos como puede ser el olivar o el almendro? Pues el tema de la recolección de cultivos leñosos es un tema digamos que es un melón que se abrió a posteriori, ¿verdad?, que el de los cultivos herbáceos. Los cultivos leñosos tienen un trabajo muy arduo en la recolección, quizás sea uno de los más duros. Y es muy diferente recoger un cultivo leñoso a mano que recogerlo de una manera mecanizada. Entonces, aquí siempre también ha habido mucha investigación, muchos trabajos con respecto a cómo evolucionar o cómo avanzar en este ámbito. Total, que las recolectoras de cultivos leñosos pues empezaron en la uva. Ahí pues llevamos ya muchos años viendo las posibilidades que permitía las vendimiadoras, ¿verdad?, lo que se ha venido llamando las vendimiadoras. Estas máquinas implicaban la disposición del cultivo de una manera concreta para que se adaptara el cultivo a la máquina. Claro, estas cosas implican que la recolección mecanizada siempre implica un cambio, un manejo, una agronomía del cultivo diferente. Entonces, claro, en cultivos leñosos implica arrancar prácticamente casi y empezar de cero. Pero eso se hizo con la uva y con la uva realmente ya la disposición espaldera está totalmente generalizada y esa disposición permite que una máquina, una vendimiadora, que a fin de cuentas es un tractor cabalgante que soporta un cabezal recolector, pues un tractor cabalgante con un cabezal recolector pues hiciera esas funciones que también es un compendio de máquinas, hiciera la sacudida del producto, en este caso de la uva, unos sistemas de recogida de esa uva desprendida o sacudida, un sistema de transporte, un sistema de limpieza y un sistema de almacenamiento que son las tolvas. Bueno, pues eso fue un cambio revolucionario en el tema de la uva y viendo un poco esa disposición se está extendiendo o se extendió posteriormente al olivar. Y el olivar, pues efectivamente, de lo que es una plantación de olivo tradicional, que es pues marcos, árboles grandes, poca densidad, marcos de 10x10, 9x10, hablando en secano. Pues de esa disposición pues se vio ya aquí en nuestras latitudes, pues hace 20 años, pues los más avanzados, 20, 25 ya, empezaron a ver las posibilidades de, extendiendo ese trabajo que hacía la vendimiadora, ver las posibilidades que podía tener el cultivo del olivo disponiéndole o haciéndole pues, un modelo de plantación pues, en seto, en línea, y se vio el potencial que tenía aquello. Entonces, utilizando lo que era la vendimiadora más grande en aquel momento, pues se vio que funcionaba. Y a partir de ahí pues empezó a hacer un montón de trabajo por parte de... Y esto tiene que ser multidisciplinar, no cabe duda, porque por parte de los fabricantes de maquinaria agrícola o de las máquinas cabalgantes, pues se vio que, claro, había mucha diferencia entre lo que era un olivo y lo que es una viña, ¿no? ¿Verdad? Pero había que desarrollar una máquina pues, de mayor volumen, de mayor tamaño, y por otra parte, pues los viveristas, los genetistas, pues tenían que desarrollar variedades de olivo que no tuvieran mucha tendencia a crecer, porque un seto hay que tratar de tenerle limitado. Entonces, tiene que venir acompañado el uno del otro y toda esa evolución pues, se ha recorrido en estos 25 años. A día de hoy hay variedades específicas y especializadas en producir fruto y no madera. No tienen esa tendencia a crecer como tenían las variedades iniciales y tenemos máquinas cabalgantes de un tamaño y de un porte considerable para poder afrontar la recogida mecanizada del olivo. Y todo esto ya ahora viene acompañado y ya parece que tenemos una velocidad suficiente como para poder extenderlo a otros cultivos, como pueda ser pues, el almendro, y luego se abre un abanico con los frutales tremendo. Pero todo tiene que venir, digamos, acompañado de lo que es la genética, la mejora, las especies, junto con la mecanización. En el caso del olivar, por ejemplo, que ponías el ejemplo del olivar tradicional, New Holland no tiene ningún tipo de maquinaria. En el olivar tradicional
también hay trabajos y hay investigación para mejorar o para hacer la recolección mecanizada. Desde luego ya nadie o casi nadie recoge aceituna a mano, salvo que estemos hablando de lo que es aceituna de mesa, porque claro, hablamos de aceituna para producir aceite de oliva, generalmente, que es la mayor parte de la producción a lo que se destina. Pero la aceituna de mesa, la de consumo directo, pues sí que hay muchísimas zonas que aún se recogen a mano. Claro. Pero bueno, la mecanización de los olivos en disposición tradicional, la línea de trabajo que ha venido teniendo mayor peso es la de los vibradores. En este caso hay muchas empresas, fabricantes, no sé si decir locales, fabricantes de ámbito nacional, tienen muy buenos productos y junto con lo que es un vibrador, pues se desarrolló luego lo que era el disponerle de un paraguas invertido para que hiciera la función de derribado y de recogida en un solo movimiento. Por nuestra parte sí que estamos haciendo trabajos también de ver las posibilidades que pueda tener el trabajar en olivos en disposición tradicional, es decir, en árboles en forma de copa, y recogerlos de una manera en continuo, que esa sería nuestra labor. Pero nuestra filosofía en New Holland es poner máquinas en el mercado que sean de uso generalizado, es decir, esto implica que los clientes nuestros sean clientes que puedan utilizar sus máquinas para trabajar sus parcelas, pero también parcelas de terceros, es decir, para profesionales. Lo que no buscamos es desarrollar una máquina para que se la podamos vender a un señor que tenga una finca en no sé dónde enorme y que esa máquina la compre y ahí se queda, porque eso tiene poco recorrido y porque, bueno, nuestra filosofía es hacer máquinas, como digo. Entonces, uno de los puntos limitantes que tenemos es que tenemos que hacer máquinas que se puedan desplazar. Y para que se puedan desplazar y que se puedan circular por carretera o que al menos se puedan montar rápidamente en un camión y puedan desplazarse, tienen que tener dimensiones contenidas. Y con esas limitaciones o con esas premisas sí que estamos investigando y trabajando y desarrollando máquinas para ver, estamos en fase de desarrollo, qué posibilidades tienen de trabajar o qué posibilidades tenemos de trabajar o de recoger el olivar de disposición o el modelo de olivar tradicional. Pues esperaremos con interés las novedades. Sí, aún no tenemos nada para poder sacar al mercado. Estamos con el equipo de validación, probando todos los años cositas de estas. Esperaremos con interés. Y en el caso de la fruta, por ejemplo, porque la fruta tiene unas dificultades especiales, como es lo delicado que es el fruto en sí mismo. Claro. Bueno, en el tema del olivar, por ejemplo, en nuestras máquinas ya tenemos un kit que se puede instalar para recoger aceituna de mesa. Claro, también hay que reconocer que el fruto de la aceituna es más resistente que, por ejemplo, cualquier fruta de la que estemos hablando. Puede ser manzano, puede ser ciruela, puede ser cualquier otro producto. El asunto de los frutales, pues sí, son frutos muy delicados y desde luego la recolección mecanizada va asociada a un uso industrial. Eso está claro. A día de hoy no se puede recoger de manera continua mediante las técnicas que he dicho de vibrado o de sacudida y de recogida y de limpieza más caída a una tolva. En todos los ensayos que hemos hecho y todas las pruebas que hemos hecho en frutales, que hemos hecho muchas, cuando el árbol se dispone, digamos, o se adapta a la máquina y se procura que con las técnicas de poda que hay no pierda potencial, porque la idea es que la máquina requiere una disposición del cultivo o de la plantación o de las plantas, pero hay que procurar que esa disposición especial que requiere la máquina no limite o no rebaje la producción o el potencial que tiene la planta. Entonces, en esas pruebas que hemos hecho, por supuesto, la máquina hace un buen trabajo. Hemos hecho trabajos en cítricos, estamos haciendo, precisamente, vamos a hacer de la mano de Agromillora una demostración en el IFAPA en Sevilla, pues a últimos de la próxima semana, para la recolección de naranjas. Pues entonces, bueno, pues siguiendo esa misma sistemática de disposición en seto, pues hacemos trabajos y demostraciones y bueno, pues la máquina hace su trabajo. Pero claro, desde luego hasta ahora todo lo que se recoge por parte de la máquina tiene que ir destinado a industria, a pulpa, a zumos y a consumo directo, pues de momento
la línea que hay, que también tenemos una pequeña línea de desarrollo para temas de consumo directo, hay que dirigirse más a lo que viene denominándose la robótica. Eso ya con visión artificial, pues hay, bueno, pues ventosas que van buscando, arrancan y eso, lo que pasa que, bueno, a día de hoy tiene una capacidad de trabajo lenta, pero hay avances, hay avances. Es decir, bueno, el mundillo este no para. Sin duda. Afortunadamente. Y ya para terminar, Juan, me gustaría preguntarte qué papel crees que van a jugar los agricultores, en definitiva vuestros clientes, en el futuro. ¿Crees que la automatización puede tener al final un coste social? Es decir, que al final pues, hagan falta cada vez menos agricultores y lleguemos a un escenario futurista en el que las máquinas lo hagan todo. Bueno, yo creo que todos vuestros asociados o cualquier agricultor creo que puede estar de acuerdo en que, a ver, en este mundo de la producción del sector primario, la mecanización tiene cada vez más peso. El hecho de que haya o pongamos a disposición de los productores máquinas cada vez más capaces, de más rendimiento, pues permite que los agricultores puedan gestionar más superficie, efectivamente. Eso implica pues, que el número de agricultores o de productores, porque la tierra es la misma, eso está claro. Entonces, pues, el número de agricultores y de productores pues, no sea sea cada vez menos necesario porque cada agricultor va a poder manejar cada vez más hectáreas. Eso no es así en todos los sectores, pero sí, desde luego, si hablamos de lo que es la agricultura extensiva de cereales, eso está clarísimo. Y va enfocado ahí. Hace 60 años una familia vivía cultivando 30 hectáreas o 50. Ahora casi no vive cultivando 500. No. La maquinaria pues, permite trabajar a una familia 500 hectáreas, cosa que hace 60 años era impensable. Había que poner a un pueblo entero a trabajar para poder abordar la recolección de esa superficie. Y ahora mismo pues, un señor montado en su cosechadora se ventila 500 hectáreas en cuestión de, en fin, 10 días. Total, que el asunto de que la mecanización va a traer una reducción, yo no sé si es la mecanización en sí, pero la mecanización ayuda a que los agricultores que trabajen en el campo puedan manejar más superficie, eso está claro, o puedan manejar mayor calidad. Cuando hablamos de cultivos no extensivos, sino intensivos. Y la mecanización llegó, no voy a decir que ha llegado, llegó para quedarse y llegó para estar cada vez más. Y eso es que yo entiendo que la mecanización lo que permite es poder vivir del campo, porque es que es impensable un mundo ahora mismo sin esto. Y hay que reconocer que los agricultores, todos vuestros asociados, todos los agricultores que nos oyen, saben que es dificilísimo encontrar mano de obra. Dificilísimo. Cada vez más complicado. Entonces, ¿esto con qué se suple? Con maquinaria, con mecanización. Entonces, eso le permite trabajar con menos personal y abordar labores complejas que llevarían muchísimo tiempo de otro modo, como es la recolección. Entonces, la recolección es el ejemplo típico de sustitución, digamos, de, claro, mano de obra para recoger frente a una máquina que es capaz de hacer todos los trabajos pues, de una sola pasada. Y en el sector del olivar, pues, que ha sido lo más reciente, pues es clarísimo. De llevar una cuadrilla de 20 personas, un montón de buggies, mantas, pues ahí va un señor, una cosechadora o una recolectora de olivar, como se vienen denominando, y de una sola pasada pues ha hecho toda la recolección. Y ya está a las 2 horas la aceituna en la almazara dispuesta para ser molturada. Es una revolución enorme, desde luego. Y yo creo que es necesaria para que puedan vivir en el futuro de una manera digna, digamos, los que se dediquen al honrado mundillo ¿verdad?, de la producción agrícola del sector primario. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Esperamos que os haya interesado esta entrevista a Juan Marugán, uno de los responsables de una marca líder a nivel mundial y, por lo tanto, uno de los mayores expertos en recolección de alimentos. Soy Diego Juste, periodista de UPA. Muchas gracias por escuchar este episodio de La Tierra Podcast.
La Tierra Podcast.